Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato compartido por una de nuestras suscriptoras. Con ustedes, las brujas de la capital. ¿Cómo están? Espero que bien. Realmente no estoy muy segura de escribir esto, pero quiero que conozcan mi historia, para que este tipo de cosas no le sucedan a nadie. Espero realmente que no se aburran, porque tengo mucho que contarles. Si no me da tiempo, les mandaré el resto cuando pueda. Empezaré mi relato diciendo que soy de Guatemala, específicamente de la capital. Yo nací y crecí aquí. En mi familia solo somos 3 integrantes: mi mamá, mi hermana menor y yo. Mi papá murió cuando tenía como 5 años, de una rara enfermedad. En mi familia siempre han creído en la brujería, pero por todo lo que me ha pasado en la vida, puedo decirles que bastante gente cree y practica la brujería, aunque ante los demás se muestren como religiosos devotos. He conocido a otros que dicen que esas cosas les asustan y que es malo, pero de igual forma siempre hacen uso de estas artes ocultas para hacer bien o mal. En fin, desde que tengo uso de razón, recuerdo que mis padres siempre pelearon. Aunque yo era muy pequeña, siempre me di cuenta de esto. Ellos peleaban porque mi madre siempre insistió que me tenía que instruir en el arte de la brujería, pero mi padre siempre se opuso a esto. Cuando él fallece, mi abuela materna se fue a vivir con nosotros. Ella era una bruja muy experimentada y era líder de un grupo de estas. Como ya no estaba mi padre, mi mamá y mi abuela empezaron a instruirme en la brujería, enseñándome las cosas básicas como leer las cartas, sentir energías, hacer limpias, invocar espíritus y hablar con ellos. Ustedes dirán que yo estaba muy pequeña para aprender estas cosas. Tal vez sí lo estaba, pero por la insistencia de ellas dos, tuve que hacerlo. Conforme fui creciendo, el tipo de cosas que me iban enseñando eran más fuertes y tenebrosas. Cuando tenía como 11 años, le dije a mi mamá que yo no quería ser bruja y que no me obligaran. Ella me dijo que tomara una decisión, si mi hermana o yo, porque una de las dos tendríamos que aprender las prácticas que por generaciones han estado en el lado materno de nuestra familia. Mi hermana es 4 años menor que yo, y yo no quiero que ella pase por esto, así que tomé la decisión de sacrificarme por las dos. Cuando cumplí 13 años, recuerdo que un niño que estaba en el mismo salón de mi escuela me molestaba mucho. Él siempre me llamó rara. A mí no me gustaba que él me molestara. Un día había llovido y en el patio de la escuela había muchos charcos de agua. Cuando tocaron el timbre de recreo, salí del salón y cuando iba pasando por un charco, este niño me empujó y fui a caer encima de este charco. Todos se burlaron de mí, pero este niño no sabía de lo que yo era capaz. Entonces, un día le robé su carnet de estudiante y un suéter. Lo primero que hice fue recortar la foto del carnet. La puse en mi zapato, exactamente en el tacón del zapato. Este hechizo servía para someter al espíritu de la persona y tenerla a tu merced, ya que en cada paso que das, estás pisándola. Tuve la foto en mi zapato 3 días. Poco a poco vi cómo este fue decayendo. Luego tomé la foto y el suéter. Los metí en un frasco, les eché chile, les puse orín y mis heces fecales. Esto sirve para quebrar su espíritu y que a este le salga todo mal. Este frasco lo tenía que enterrar en una tumba, y ya que a unas 3 cuadras de mi casa queda el cementerio, este no sería problema. Este pobre niño decayó. Con cada día que pasaba estaba peor. Un día, de la nada, dejó de llegar a estudiar, porque se había enfermado de una extraña enfermedad. Yo me asusté mucho, porque no sabía que algo así pasaría. Yo solo quería que se alejara de mí. Ese día llegué a mi casa, decidida a contarle a mi mamá lo que había hecho. Pero al llegar, mi mamá no estaba. En eso aparece mi abuela y esta me dice: ¿te sucede algo? Ah, por cierto, ¿cómo te fue con el niño de la escuela? Yo me quedé petrificada. Yo le dije: ¿de qué hablas? Esa me dijo: no creas que no me di cuenta de lo que hacías.
pero vi que no le pusiste la fuerza necesaria. Entonces te di una pequeña ayuda. Esta solo rió. Entonces me di cuenta que era mi abuela, la que tenía al niño así de mal. Le supliqué por favor que le quitara lo que le había puesto, porque yo solo quería que se alejara de mí. No quería que algo malo le pasara. Esta sonríe y me dijo que sí podía ayudarme, pero con una condición. Yo le dije que cuál. Esta me dijo con una sonrisa: ya más adelante lo sabrás y tendrás que hacer todo lo que yo quiera. Yo acepté, y a las semanas este niño regresó a estudiar, pero cuando lo vi no era el mismo. Este estaba muy delgado, casi demacrado. Cuando este me vio, fue como que viera un fantasma. Puso una cara de susto y se alejó de mí. Este nunca más me volvió a dirigir la palabra. Es como si en el fondo él supiera que yo fui la culpable de todos sus males. Cuando estaba a días de cumplir mis 16 años, mi abuela me dijo que me fuera con ella a un lugar. Yo le dije que para qué. Esta me dijo que no había problema, que solo la iba a acompañar a algún lado. Yo, no muy convencida, acepté. Salimos de la casa como a las 4 de la tarde y el viaje duró como 2 horas. Llegamos a un bosque en donde habían unas grandes piedras. Luego supe que ese lugar era usado por varios brujos y brujas para hacer sus hechizos, ya que decían que en esas piedras aparecía el diablo y que si uno sabía pedir, él le concedía lo que uno quisiera a cambio de ofrecerle algo. En fin, cuando llegamos, vi que en ese lugar estaban varias mujeres. Entre ellas estaba mi mamá. Esta tenía una cara como de preocupación. Yo no sabía lo que ellas iban a hacer en ese lugar. Esperamos mucho tiempo. Ellas solo hablaban. Yo estaba muy nerviosa. Le pregunté repetidas veces a mi mamá que qué hacíamos en ese lugar, pero esta siempre me cambiaba de tema. Cuando dieron las 11:30, todas empezaron a caminar. En eso mi abuela me dice que la acompañara. Poco a poco fuimos adentrándonos en el bosque. En eso sentí como que estuviera en otro lado. El aire se sentía muy pesado. Al fin llegamos al lugar. Era como una especie de altar formado con piedras. En este había una fogata en medio. De repente, todas las mujeres empiezan a desnudarse. Yo me sorprendo por esto. En eso, mi abuela me dice que me quite la ropa. Yo no quería, pero entre todas me desnudaron. Todas empiezan a hablar en un lenguaje extraño. Estas empiezan a danzar de una forma muy frenética alrededor de la fogata. A los 10 minutos se empiezan a escuchar muchos ruidos alrededor. Yo no sabía qué pasaba, cuando en eso aparece una criatura como nunca había visto. Esta tenía pezuñas en lugar de pies, tenía cuernos, tenía una lengua bífida y la cara la tenía bien peluda. Todas las mujeres bajaban la mirada y se hincaban. Este ser empieza a hablar en el mismo lenguaje de las señoras, cuando de repente mi abuela me toma de un brazo y mi mamá del otro. Estas me llevan hasta donde está esta criatura. Yo sentía que me iba a desmayar. Estas me colocan hincada enfrente de este ser. Entonces él coloca su mano en mi frente. En eso sentí que algo entró en mi cuerpo. Empiezo a convulsionar. Recuerdo que vi muchas imágenes espeluznantes en mi cabeza. Me desmayo como 20 minutos. Cuando despierto, esta criatura aún seguía allí. La única diferencia es que ahora podía entender todo lo que hablaban. Más tarde comprendí que ese día me habían iniciado como bruja de ese aquelarre y ahora esa criatura era mi dueño. Todas las mujeres le pedían a esta criatura que les diera cosas. Unas pedían juventud, otras riquezas, y algunas querían el amor de un hombre. Esta criatura les pedía cosas a cambio. Les pidió desde sacrificar animales hasta que le llevaran recién nacidos. Estar allí era muy espantoso. Luego de esto, esta criatura se perdió entre los árboles. Al otro día, me sentía bien rara. Podía escuchar ruidos, podía ver espíritus sin invocarlos. En ese momento no sabía lo que me pasaba. Fui directamente con mi mamá y le pregunté qué sucedía. Ella me dijo algo vacilante, que ellas me habían entregado al diablo, con quien ellas trabajaban, y yo me puse a llorar. Le dije que cómo ella, siendo mi madre, había podido hacerme eso. Ella me dijo que yo le había prometido a mi abuela que iba a hacer lo que ella quisiera,
si me ayudaba a quitarle la maldición al niño que casi mataba. Yo me sentí usada. Intenté matarme varias veces, pero nada funcionaba. Cuando me cortaba las muñecas, estas se curaban solas. Cuando intentaba ahogarme en el agua, por alguna razón parecía que podía respirar bajo la misma. Un día me tiré del tercer nivel de la casa y solo me raspé. Mi mamá, al verme en ese estado, me habló. Ella me dijo que lo mejor era que aceptara mi destino y que sacara lo mejor de la situación, porque no importaba lo que intentara. Una vez el pacto con el maligno estaba hecho, no podría salir. Yo seguí estudiando. Era el año 2006. Estaba iniciando el año escolar. El primer día de clases estaba nerviosa. Pensé que como siempre me tildarían de rara. Así que lo que hice fue aprovechar mis conocimientos para conocer gente. Ese día empecé a adivinarle el futuro a mis compañeros de clase. Esos estaban impresionados con mi habilidad. Al día siguiente llevé mi baraja de tarot y todos hacían rueda alrededor mío para que les leyera las cartas. Poco a poco fui disfrutando más esto, porque por primera vez era popular entre mis compañeros de clase. Gracias a esto me fui interesando más en lo oculto. Mi abuela me dio muchos libros para que aprendiera más al respecto. Pero un día, de la nada, mi mamá y mi abuela me dijeron que nos mudaríamos. Yo no entendía por qué. Nos fuimos para otro municipio del departamento de Guatemala. La única que no iría con nosotros era mi hermana. Ella se iría a vivir con el hermano mayor de mi mamá. Al lugar a donde nos fuimos a vivir era la casa de una de las amigas de mi abuela. En ella vivían otras 2 mujeres, que aparentaban ser unos cuantos años mayor que yo. Entonces esa noche mi abuela nos dijo que habíamos llegado a ese lugar para conseguir hombres a los cuales enamoraríamos y así robaríamos sus cosas y su energía. Yo no podía creer esto. Yo nunca había estado con un hombre. ¿Cómo haría esto? Entonces, en ese momento, pensé que solo a mí y a las otras 2 mujeres nos mandarían, ya que éramos las más jóvenes. Pero en eso, mi mamá y mi abuela sacan un frasco de vidrio que tenía en su interior un líquido que parecía sangre. Ellas beben el líquido y las 2 poco a poco se empezaron a convertir en mujeres más jóvenes. Yo no podía creer lo que veía. Entonces nos vestimos y salimos como un grupo de 5 chicas que irían a festejar. Hasta aquí llegamos con este relato. La persona que nos lo envió quiso quedar en el anonimato para no perjudicarse a ella misma. Esperamos nos envíe la siguiente parte muy pronto. Las brujas de la capital.